Complejos. El primer práctico vamos a hacer, es como casi con práctico en cálculo 2. Si en cálculo 2 se acuerdan que el primer práctico era de complejos, los que hicieron en cálculo 2 nuevo, digamos. Sabiendo eso ya pueden hacer el práctico 1. La idea es una especie de repaso sobre propiedades de números complejos, sobre un poquito de cómo graficar algunas cosas, la exponencial compleja, argumentos, polinomios, etc. La idea de este curso es como una especie de cálculo 1, donde en vez de trabajar con funciones con variables que viven en R, van a vivir en los complejos. O sea, que aunque parezca una boludez, se abre un mundo muy distinto. Vamos a entonces, las funciones van a ser ya continuas, o sea, vamos a trabajar funciones continuas ya de una. No nos vamos a meter en eso, pero sí vamos a empezar a hablar de lo que era derivabilidad. ¿Sí? Vamos a empezar a definir qué es una función derivable en el sentido complejo, que es lo que decimos funciones holomorfas. Al tener más estructura, en los complejos, esta definición, aunque es la misma en realidad, es un poco más rígida. Y después lo vamos a ver con varios resultados. Por ejemplo, si tengo una función derivable, y sé cuánto vale esa función. Recuerden que los complejos es el plano, es R2. Sé cuánto vale en ese circulito que hice. Imagínense ese circulito suave. Sé cuánto vale una función derivable en sentido complejo en todo ese circulito, yo automáticamente sé cuánto vale todo acá. Es decir, con solo saber cuánto vale la función en un circulito del plano, ya puedo conocer todos estos valores. Eso para funciones continuas de R2 en R2 no es para nada así. Después vamos a ver que, dicho muy informalmente, las funciones que son derivables en todos los complejos, que es todo el plano, digamos, básicamente son ellas mismas su desarrollo de Taylor. ¿No? Es decir, si conozco cuánto vale una función compleja derivable en un lugar con puntos de acumulación, en esa manchita, imagínate que toda la hoja es el plano. Y en esa manchita sé cuánto vale una función holomorfa. Si otra función vale lo mismo en esa manchita, tiene que ser la misma holomorfa. Es decir, con saber cuánto vale la función en una manchita, sé cuánto vale la función en todos lados. Y no estoy agregando más estructura que ser derivable en los complejos. Es decir, ganamos un montón de cosas. Más spoiler, esto no lo vamos a ver, pero bueno, capaz que si alguien lo quiere presentar, me parece que es un poquito más largo la presentación, pero una pregunta que cualquiera de nosotros podría hacer es, por ejemplo, tengo esto en el plano. Algo así. Tengo esto algo así, y digo, ¿puedo deformar esto en un círculo? La respuesta es, obviamente, ese dibujito sí. Pero si yo agarro cualquier curva que encierre algo simplemente conexo, ¿lo puedo deformar en un círculo? La respuesta también es que sí. Pero la demostración más fácil que se conoce para demostrar eso es pasando por los complejos. Es decir, usando la estructura de los números complejos. Eso es algo topológico. Tengo el plano, tengo una curvita que encierra un lugar simplemente conexo. La curva es más o menos linda, ¿no? Entonces, ¿eso lo puedo formar en un círculo perfecto? Pues sí. La respuesta es que sí, y además lo puedo hacer con una función derivable en sentido complejo. Voy a pasar de acá a acá. Sí, bien parece una pregunta que es topológica, se demuestra con números complejos, ¿no? Estoy siendo súper informal por arriba, hay un montón de cosas que estoy diciendo. A lo que voy es que los números complejos se usan para un montón de cosas. Y tienen un montón de potencia. ¿No? Bueno, obviamente ya lo han visto en circuitos, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales, etc. Pero bien, bueno, capaz que vamos arrancando con el práctico. Mi idea es poner un picotero un poquito de los ejercicios de práctico para que se vayan con una idea general, pero repito que creo que más o menos lo pueden hacer todos ustedes. Esperen un segundo que voy a conectar la computadora para que no se me
Me apagué. Ya vengo. Estoy acá. Bueno, entonces vamos a discutir un poquito de práctico y es algo que van a poder hacer ustedes. O sea, es decir, si más o menos recuerdan cosas de números complejos, lo podrían encarar ustedes. O sea, ¿cómo pensamos los complejos? Lo pensamos de dos formas al mismo tiempo. Son como vectores del R2 y son números. O sea, los complejos son un cuerpo, ¿no? Entonces, a veces está esa relación extraña en que yo opero con los complejos como si fueran números, pero son vectores al mismo tiempo. Entonces, les recuerdo, ya lo habrán visto en el teórico, pero un complejo lo puedo escribir de esta forma. Es un número complejo a un punto R2. Entonces, la notación cartesiana lo puedo escribir así. Esa es la notación polar. O lo puedo escribir en función de su radio y un ángulo polar. Son todas notaciones para el mismo complejo. Acá está el A, acá está el B. Al eje de abajo, el eje X, le llamamos el eje real. Y este es el eje imaginario. Un punto acá, le llamo Z, es este. Z, Z, Z. Lo puedo escribir en función de las coordenadas A y B o en función de ángulos y radios. Este sería el vector o el punto. Este sería el radio. Y este de acá abajo sería el ángulo. Esto es cálculo 2. Escribir en polares un punto de plano. Bien, algunas operaciones en complejos es conjugación, por ejemplo. Conjugación. Z es igual a más BI. Entonces, Z conjugado es A menos BI. Es decirle la parte imaginaria con sí la parte opuesta a la imaginaria, que es como simetrizar respecto al eje real. Si este es el complejo Z, el conjugado estaría acá abajo. ¿Qué más? Bueno, algunas propiedades con la conjugación. Por ejemplo, la parte real de Z, que sería la parte A, de acá, A, se puede escribir así, como Z más Z conjugado sobre 2. Y a esto le sumo el conjugado, es como sumarle la parte, agarrar el complejo Z, poner un menos acá y sumárselo al original. Entonces esta con esta se cancelan y me queda 2 veces A, dividido 2, me queda la. La parte imaginaria hago lo mismo, pero restando. Conjugado sobre 2, sí. El I porque esto de acá me va a quedar 2 de I. Y otra propiedad que lo usamos bastante es que si multiplico a Z por su conjugado, me da el módulo de Z al cuadrado. Recuerden que el módulo de Z es el módulo del vector AB. ¿Sí? Entonces, a cuadrado más al cuadrado. ¿Ya? Es decir, no pierdan de vista que están en R2. De hecho, casi siempre no, pero en muchas ocasiones en matemática queremos formalizar algo de R2 y ya suponemos que son los complejos. Es hasta más cómodo a veces trabajar con el plano así. Entonces el primer ejercicio es trabajar un poquito con estas cosas, ¿no? Bien básicas. Otra propiedad que sale de esto de acá, si que lo pueden sacar de acá, es que el inverso
de un complejo es esto, 1 sobre z, que si se fijan en la relación de ahí arriba, lo pueden escribirlo así. Z conjugado sobre z por z conjugado, o sea, multipliqué conjugado arriba y abajo, lo que me queda abajo es el módulo al cuadrado, por esta vuelta de acá, entonces esto es z conjugado sobre módulo de z al cuadrado, o sea, a menos bi sobre a cuadrado más b cuadrado. Así es, entonces se invierte en un complejo. Con estas bobadas en el ejercicio 1, básicamente, y usando cosas que saben de cálculo 2, desigualdad triangular, por ejemplo, es de la parte B del ejercicio 1. Vamos a ver alguno, por ejemplo. Lo tengo acá. El 1 es calcular parte real imaginaria de los complejos que nos escriben ahí. Esa es la cuenta, ¿no? Calcular parte real del primero que aparece es esto, ¿no? Esto es el inverso del complejo A más BI. Es exactamente eso que escribimos acá. ¿Sí? Esto es Z. Si quieren lo pienso como Z a la menos 1. ¿No? O sea, es como que esto es 1 sobre Z. Z a la menos 1. Entonces, tenemos que Z a la menos 1, por esto que escribimos acá, lo podemos escribir así. A menos BI sobre A cuadrado más B cuadrado. ¿No? Y esto, en notación, si quieren, como de cartesiana, como si estuvieran en R2, esto es el vector A sobre A cuadrado más B cuadrado menos B sobre A cuadrado más B cuadrado. Que le pidan la parte real es como que le pidan la coordenada, la primera coordenada, la del eje X. ¿No? Entonces la parte real de Z, perdón, de esto, y vendría a ser esto que está acá. Después tiene que, yo qué sé, después le piden calcular lo mismo con A más BI al cuadrado. Acá lo que tienen que hacer, acá esto es más fácil, acá simplemente operan, como si estuvieran operando con números, y se quedan, la parte real es la parte que no tiene i, punto. O sea, recuerden que i por i es menos 1 y ya está. Esto es a cuadrado, ¿tá? Más 2bi más bi al cuadrado. Operé como si fueran números. Entonces es a cuadrado, acá me queda menos b cuadrado, me faltó con una 2 a bi, más 2 a bi. La parte que no tiene i es esta, entonces esta es la parte real. Y esta es la parte imaginaria. Es decir, son cosas de estilo, el ejercicio 1. Después, la parte B es demostrar la desigualdad triangular. ¿Tá? Yo lo que digo es que es la misma prueba que la de cálculo 2. De hecho, pueden suponer que sea la de cálculo 2 y ya está, es la misma. Es decir, esta es la parte A. Parte B es demostrar esto. Z1 más Z2 es menor o igual a la norma Z1 más la norma de Z2. Esta es literal la desigualdad triangular. ¿Tá? Escrito con coordenadas cartesianas es esto. AB más CD es menor o igual a la norma de AB más la norma de CD. Y esto simplemente, o sea, son cuentas, se puede hacer con cuentas largas, pero con cuentas sale. Mi consejo que ni se molesten, o sea, por cálculo 2, desigualdad triangular. La desigualdad triangular, gráficamente, es boba, ¿no? Tengo dos vectores, Z1 y Z2,
Z1, Z2. Entonces Z1 más Z2 es como Z1 menos menos Z2, si quieren. Es decir, lo que voy a escribir ahora, créanme que es análogo a esto que está acá arriba. ¿No? Z1 menos Z2 menor o igual a Z1 más Z2. ¿No? De hecho, abajo hay una con algo parecido. Después tiene que demostrarlo. Simplemente, el set es como que se consigue Z2 negativo y cuando lo ponen el valor absoluto acá, si le ponen un menos acá, se va, es lo mismo. Es como que le pongo un menos acá. Sigue valiendo lo mismo. Y esto, visto acá arriba, está comparando esta longitud con la suma de estas otras dos longitudes. Por eso es desigualdad triangular. Esto verde, es esto. Esto es menor o igual que esto más esto. Por eso gráficamente es trivial. En cualquier triángulo pasa eso. Bien. Y bueno, sigue así. Después el ejercicio C es básicamente es lo mismo que el B. El D es hacer cuentas. ¿No? En el 1 es verificar cosas bobas. El 2 es bastante sencillo si vemos qué es lo que está pasando. 2 es, se lo escribo literal, es bosquejarlo z en los complejos tal que z menos 1 más i menor o igual a 4. Entonces, z menos 1 más i menor o igual a 4. Antes de dibujar esto, me tiene que decir rápido a ver qué región es de esto del plano. ¿Se dan cuenta? Si se lo escribo en otro formato, se recontra dan cuenta el toque. Un círculo, ¿no? Ahí va, relleno. Sí. O sea, un disco. Lo que estamos diciendo acá es el módulo de la resta de dos vectores es menor o igual que 4. Son los complejos que distan menos de 4 del punto 1 más i. Eso es un disco, una bola, como quieran decirle. Está con el borde por el menor o igual. Pero es simplemente eso. Son los z que distan menor que 4, menor o igual a 4 del punto 1 menos i. Porque esto sería así, ¿no? Z menos 1 menos i. Y bueno, eso es bobo para dibujar, ¿no? Voy a buscar el punto 1 menos i, es parte real 1, parte imaginaria menos i. Me considero la bola centrada ahí de radio 4. Esto es 4. Es decir, acá estamos pensando literal a los complejos como vectores. A veces para operar, ¿no? Los pienso como numeritos, pero a veces los pienso como vectores. Lo mágico que ahora puedo multiplicar vectores, que eso no lo hacían R2, así nomás. Y multiplicar es un montón. Estamos dando un montón de más estructura al lugar ese. Por ejemplo, tenemos polinomios ahí. Bien. El 3 también es una desigualdad con dos valores absolutos. También es pasar, escriben el z así, a más bi, o así, y después es hacer cuentas. O sea, esto acá no lo escribí la cuenta, pero esto sería a menos 1 al cuadrado más b más 1 al cuadrado
menor o igual a 4. Así lo pienso en R2. Es el disco centrado en el punto 1 menos 1, que es lo que escribí acá. El menos i es como el menos 1. Acá faltó la raíz cuadrada. En el ejercicio 3 también es pasar esta escritura y hacer las cuentas y ver qué desigualdad nos queda. No hay mucho misterio ahí. Bien, vamos a seguir de largo. El ejercicio 4. También es súper sencillo, pero aprovecho para decir algunas cosas de exponencial. No recuerden, exponencial compleja. La exponencial compleja es e a la un complejo, de tal forma que se extienda la exponencial real. Entonces definimos e a la a más i, ¿no? Como e a la a va a ser el módulo por coseno b más i seno b. Que escrito en cartesiana sería así. Éramos ahí. Y tiene que probar al principio cosas bobas, por ejemplo, que esta definición extiende a la definición de los reales, porque cuando no tengo parte imaginaria, es decir, cuando b es igual a 0, acá me queda coseno de 0 es 1, y acá me queda seno de 0 que es 0, entonces me queda e a la a por 1, que es e a la a, que es la exponencial real. Entonces, en el ejercicio 1 es justamente ver que si me restringo a la recta real, la exponencial coincide con la original, por decirlo de alguna forma. La única propiedad que no es trivial, pero piensen que es trivial, es la 2, que es la propiedad de la potencia, es la parte de B, esta. Eso vale también acá, y eso es por una propiedad de una de las tantas igualdades trigonométricas que hay en la vuelta, ¿no? Porque ahí van a tener que, de alguna forma, ver qué pasa con los ángulos. Acá están como sumando ángulos, y acá los están multiplicando cosenos y senos. Bueno, con alguna de esas igualdades trigonométricas que nadie se acuerda, pueden demostrar esto. ¿Sí? Que de hecho la igualdad trigonométrica es, o sea, escriben esto, qué es lo que es, con esta notación, escriben esto, qué es lo que es, y bueno, lo que le tienen que igualar es exactamente la igualdad trigonométrica, es decir, es equivalente la igualdad trigonométrica de la que estoy hablando a esta igualdad que está acá. Es decir, esto es por esa igualdad trigonométrica. Igualdad trigonométrica. ¿Qué más? Después que conjugar la exponencial, lo mismo que hacer la exponencial al conjugado, esa es la parte C, es de nuevo hacer la cuenta que nunca desanula la exponencial, igual que con los complejos, que con los reales. Y está la última, o sea, observen lo siguiente, ¿no? El módulo de la exponencial compleja es e a la a, o sea, esto tiene módulo 1, coseno b más seno b. E a la a es como el radio. Es decir, la exponencial compleja se fija, el radio es como, no es la parte real, pero tiene que ver con la parte real, es e a la parte real, el radio, y la parte imaginaria es juega el papel del ángulo en la exponencial. Entonces el radio me lo da la parte real, el ángulo de la parte imaginaria. Entonces, si se fijan, el radio nunca va a ser 0, porque el radio siempre es la exponencial de un real, eso nunca es 0. Por eso esto nunca va a ser 0. Y la última, que es la D, creo que es la D, yo me fijo. Ahí va. Dice que e a la z es igual a 1. Sí, solamente sí. Z es igual a 2k pi por i.
más 1. ¿Está? ¿Esto por qué es? ¿Está? Que creo que, perdón, 0, porque este no es el radio. 0 más 2kpi. Esto es hacer la igualdad. Esta igualdad si la escribo, me queda, si z es igual a más bi. Tita no está en el práctico. ¿Este no está? O sea, el Z, tita, o sea, dice Z 2kpi por i. Sí, no era un tita, era un 0 que lo escribí medio mal. Pero no en el. Yo acá tengo. Y no aparece solo el 2kpi por i. Claro, pero es lo mismo. O sea, Ah, claro, es un esto es 2 0. capi por i. O sea, lo escribí así simplemente para decir la parte real y la parte imaginaria nomás. O sea, solo por eso. Real, imaginario. Ahora entendí. Pero sí, es lo mismo. Imaginario. Bien. Todo esto son bobadas nomás. Esto lo igualo con este z, entonces me queda e a la a por coseno de b más i seno de b es igual a 1. ¿Y cómo se escribe el 1 en notación polar? Está 1 por coseno de, lo pueden pensar así, 0, pero el ángulo 0, acá está donde está el problema, el ángulo 0 es el ángulo 2pi o el ángulo 4pi, el ángulo 4pi, el ángulo 8pi, cualquier múltiplo de 2pi, me queda 2kpi para cualquier k, más i seno de 2kpi. Entonces, e a la a tiene que ser 1. Entonces, el único a que cumple eso es el a igual a 0. ¿Ah? Y el b, que es el ángulo, o sea, esto si quieren piénsenlo con comas. ¿Sí? Piénsenlo así, en notación cartesiana, capaz que ahí los convenzo más. Si esto es igual a esto, es decir, esto es el lugar de un círculo, en un círculo de radio 1, esto es también el único ángulo, o sea, si esto es igual a esto, es que los ángulos son los mismos. Entonces B tiene que ser alguno de estos ángulos, o un múltiplo de 2pi de esos ángulos. Si quieren puedo poner acá el 0, le pongo acá afuera el 2kpi. B es 0 más cualquier ángulo, o sea, cualquier ángulo equivalente a 0. O sea, 2kpi. Este es el A y este es el B. Es decir, es lo obvio, es decir, la exponencial compleja, como les dije, es la parte real nos da el módulo del complejo, y la parte imaginaria el ángulo. ¿Tá? El ángulo de 1 es 0, ¿tá? Y el módulo de 1 es 1. Entonces, hay que hacer un complejo tal que e a la parte real me dé 1, o sea, e a la 0 es 1, entonces la parte real es 0, y la parte imaginaria, que es el ángulo 0. ¿Tá? Pero el ángulo 0 es el mismo que el ángulo 2pi, que el ángulo 4pi, etc. Entonces lo escribimos así. Ahora después vamos a trabajar un poquito más con la exponencial compleja. Esto es a modo recordatorio para entrar en calor un poquito. Que es la idea de práctico 1, ¿tá? Que entren un poquito en ambiente. Bien. Decía el ejercicio 5. El ejercicio 5 es raíces enésimas. A ver si se acuerdan de cálculo 2. ¿No? ¿Se acuerdan cómo resolvían esta ecuación? Z a la n menos 1 igual a 0. ¿Alguien se acuerda? De cálculo 2. A ver, ¿cuánto? Son 77 personas y ninguno habla. Dale, vamos arriba. Sé que formaban polígonos regulares, algo así. Pero para llegar a eso no me acuerdo. Ahí va, forman polígonos regulares. Vemos bien. Escribís 1 en notación polar, perfecto. Exacto, con notación polar.
Con notación polar sale muy rápido, hacemos una igualdad similar a la que está ahí arriba. ¿Está? De los polígonos regulares también es cierto. De hecho, se puede pensar primero con el argumento geométrico. ¿Por qué? Ya voy a hacer un paréntesis, recordatorio. Multiplicar complejos ¿qué es multiplicar complejos? Es multiplicar módulos ¿tá? Y sumar ángulos. ¿Tá? Entenderlo así les permite entender la multiplicación gráficamente, es decir, tengo este Z1 y este Z2, el ángulo de uno es θ1 y este otro ángulo es θ2. ¿Cuánto es Z1 por Z2? Es multiplico los módulos de Z1 y Z2 y el ángulo va a ser la suma de θ1 más θ2. Eso es multiplicar dos complejos. Tengo poca motricidad. Entonces, sumo θ1 más θ2 y me queda un ángulo por acá. θ1 más θ2. Y el módulo correspondiente a el complejo con este ángulo es el producto de Z1 por Z2, el producto de los módulos. Quiere decir, si esto es R1, entonces R1, disculpen la prolijidad, paréntesis R2. R1, acá voy a escribir un complejo que tenga módulo R1 por R2. Y ese complejo que está ahí es el producto de Z1 por Z2. ¿Por qué traigo esto ahora? Porque esta pregunta, ¿cuál es esta pregunta? Es, ¿qué complejo elevado a la n me da 1? Entonces, un complejo a la n es multiplicar el complejo por sí mismo n veces. Entonces, estamos buscando un complejo tal que se multiplica por sí n veces sea el complejo 1. El complejo 1 es el complejo de módulo 1 y ángulo 0. Entonces, sea quien sea el complejo z, tiene que tener un ángulo tal que si lo sumo n veces me da el ángulo 0 y el producto del módulo n veces de z me da 1. Por lo tanto, ¿quién puede ser z? Bueno, el módulo de z, para que multiplicado n veces de 1, tiene que ser 1. Entonces, las soluciones de esta ecuación, el módulo de z tiene que ser 1. Y por otro lado, el ángulo tiene que ser tal que sumado n veces ese ángulo me dé el ángulo 0 o un ángulo equivalente. Y ese es el argumento que hacemos con notación polar. Notación polar es literal hacer ese argumento escrito, porque en polar trabajamos con radios y ángulos. Entonces, antes de escribirlo en polares, ¿no? Las raíces enésimas ¿no? Forman un polígono regular de NL2 ¿no? Inscripto en la circunferencia unidad. ¿No? ¿Por qué pasa eso? Hay una raíz que es la obvia, que es z igual a 1. A ver si acá. Vamos a suponer que n es igual a no sé, 4. Es más fácil para dibujar. N es igual a 4 son todos los complejos hasta que elevado a 4 me da 1. El 1 obviamente es 1. 1 por 1 por 1 por 1 es 1. ¿Qué otro más? Bueno, si me agarro el menos 1, también. Menos 1, o sea, busco esta ecuación, ¿no? Será 4.
Si z es igual a -1, me queda -1 por -1 por -1 por -1, que es 1 también. ¿Tá? ¿Y quiénes son las otras raíces? Bueno, i y menos i. I al cuadrado es -1. Y al cuadrado de nuevo es -1 por -1, que es 1. Y con menos i pasa lo mismo. Si se fijan, acá se formó un polígono regular inscripto en la circunferencia unidad. ¿Qué pasó con esto? Me paró la... ¿Me están escuchando ustedes? Sí, se escucha. Pues me había como dejado, me había dejado de compartir la pantalla. No me anda el lapicito. Yo toqué sin querer el lápiz porque me aparece y toqué la pantalla sin querer. Ah, capaz que... A ver. A mí no me deja escribir ahora. A ver. Voy a intentar. Ahí va, alguien escribió, creo. Está bueno eso, me gusta. Se pueden escribir. Pero también quiero escribir yo. A ver. A ver, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. Ahí. Bueno, se me formó el polígono regular este. Pero más allá de que se haya formado mágicamente, vamos a pensar por qué, que es el argumento que estaba diciendo ahí arriba. El ángulo del complejo 1 es 0. Ese ángulo sumado 4 veces me da el ángulo 0, obviamente. El ángulo de este otro complejo es pi sobre 2. El ángulo pi sobre 2 sumado 4 veces me da 2pi, que es el ángulo 0. El ángulo que está acá, el próximo, es el ángulo pi. El ángulo pi sumado 4 veces me da 4pi, que es igual que el ángulo 2pi, que es igual que el ángulo 0. Y el ángulo que está acá abajo es 3pi sobre 2, que sumado 4 veces también me da algo equivalente al ángulo 0. Y esa es la ecuación que hacemos cuando lo escribimos en notación polar. Es decir, buscar ángulos tal que multiplicados n veces, si estoy en la ecuación enésima, me dé 0, o un ángulo equivalente. Y siempre se van a formar polígonos regulares, porque básicamente lo que hago es buscar la primera raíz, si quieren, y después empezar a iterarla. Siempre es, si consigo la primera raíz, o sea, la más chica que no es 1, el resto es empezar a sumar ese ángulo. Si se fijan acá, la raíz más chiquita es con ángulo pi sobre 2, después la otra es este sumado, después lo sumo otro y después lo sumo otro. Por el teorema fundamental del álgebra que se va a demostrar en el curso, creo que lo van a mostrar ustedes, esta ecuación tiene que tener 4 raíces. Cualquier polinomio de grado n tiene n raíces en los complejos. Bien. Entonces formalmente lo que hacemos es esto, escribimos en polares, como dijeron en el chat. Hablando del chat, se me fue el chat. Esto en polares se escribe así. E a la... así. R por E a la itita. R es el módulo, ¿no? Y E a la itita es coseno tita más I seno tita. Entonces escriben en polares. A la N es igual a 1. ¿Y quién es 1 en polares? Es 1 por E a la I 0. Entonces, ¿quién es esto a la N? Recuerden, cuando multiplican complejos, los módulos se multiplican, los ángulos se suman. Entonces me queda R a la N, además que por la propiedad de potencia. Por E a la I, N tita, ¿sí? Es igual a
1 por e a la i 0. Entonces acá salen dos igualdades. Por un lado, r a la n tiene que ser igual a 1, entonces r es igual a 1. Por otro lado, el ángulo n θ tiene que ser igual al ángulo 0, pero el ángulo 0 es igual que el ángulo 2kπ, o cualquier Profe, k. ¿No? si n ¿Sí? es par, r también podría ser -1. Sí, pero el menos 1 lo puedo pensar como el menos 1 lo puedo escribir así. 1 por e a la i Claro, sí. menos pi, o pi. Es decir, el menos 1 en polares lo escribo así. Entonces me va a salir de esta cuenta también me sale el menos 1. Pero es verdad, cuando es par, cae el menos 1 cae, cuando es impar no cae. ¿No? Pero también lo recupero con notación polar así. Es decir, en polares yo empiezo en términos de radios y ángulos. Entonces yo el menos 1 lo pienso como el 1 con rotado con un ángulo de pi. Siempre lo que hago es agarrar el 1 y lo empiezo a rotar en las raíces enésimas. Y lo que tengo que hallar básicamente son esos ángulos de rotación. Con hallar el primero, en realidad yo consigo el resto. Entonces, está en esta igualdad K, el K que escribí ahí es cualquier natural. Cualquier entero, perdón. Entonces acá despejan. El θ es igual a 2k pi sobre n. El n es el fijo, ¿no? Y el k se mueve. Pero si se fijan, cuando llegan, depende con qué k empiecen, pero acá estos ángulos también se repiten. Por ejemplo, una vez que yo llegue a k igual a n, el n se tacha con el abajo y me queda 2pi, que es el ángulo 0, que es lo mismo que poner un k igual a 0. Es decir, si pongo k igual a 0 o k igual a n, el ángulo es el mismo. Entonces, si bien el k al principio es infinito, es cualquier k, estoy siendo redundante si pongo todos los k. De hecho, van a ser exactamente nk distintos en los que necesite para hallar todas las raíces. Las raíces se repiten. Las raíces son, entonces el radio de las raíces, o el módulo, siempre es 1. Entonces son de la forma 1 por e a la i, 2k pi sobre n, donde k lo puedo pensar acá si quieren. 0, 1, n menos 1. ¿Por qué está n-1? Porque cuando ponga el siguiente, que es el n, acá se me va a tachar con el n de abajo, me va a quedar 2pi, que es el mismo ángulo que el ángulo 0, y después empiezan a repetir. ¿No? Si pongo n más 1, va a ser como poner un 1. Si pongo n más 2, va a ser como poner un 2, etc. Entonces sigo poniendo más k, se repiten, y para el otro lado con k negativo es lo mismo. Y si se fijan, esto es un polígono regular, porque lo que estoy haciendo es siempre sumar 2pi sobre n, de a poquito. O sea, aumentar el k, o sea, cada vez que aumento un k es sumar 2pi sobre n. En este caso, ese primer ángulo que sumo, en este caso es pi sobre 2. En el caso genérico es 2pi sobre n. Entonces, por eso me queda un polígono regular. Siempre voy sumando el mismo ángulo. Pero para mí lo importante es que se queden con la idea geométrica. Por lo menos a mí me parece mucho más fácil de recordar por qué se generan polígonos regulares. Simplemente piensen en esto. O sea, multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar ángulos. Si piensan en eso, es súper natural que les quede un polígono regular. Las raíces en eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Capaz que estoy yendo muy rápido, porque es como una especie de repaso en realidad. Pero, interrúmpanme. ¿Cómo están de memoria con la primera semana de cálculo 2? El chat. Bien. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de algo un poquito más es gráfico también,
pero requiere un pienso un poquitito más complejo. Es el 6. O sea, que en este 6 me gustaría que aportaran un poco. A ver. El 6, la parte A dice lo siguiente. Lo tengo copiado acá. Tienen el sector angular, que lo voy a dibujar, más que escribirlo, es este. ¿No? Este es el ángulo 2pi sobre n. ¿No? Todo esto, esta región. ¿No? Esta región es la región que llamo U. ¿Sí? Bueno, preguntas. Primero hay que ver que la función z a la n, la primera que hablamos de funciones es esta. La función z a la n hay que ver que es biyectiva con todos los complejos, o si quieren que es inyectiva si me reflejo acá. Es lo mismo, es decir, hay que ver varias cosas. Primero, consideramos f que va de u. Acá este no va, los dos, este va punteado. ¿No? Decimos f de u en C, tal que f de z es z a la n. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que ver es las cosas, a ver, f es biyectiva. ¿Ah? Entonces ya vayan pensando que creo que me lo pueden decir medio rápido. Voy anotando las cosas que hay que decir. Hay que mostrar que, bueno, no es biyectiva si agarrando el dominio. ¿Sí? Y hay que hallar, vamos a ver, voy a escribir acá. F no es biyectiva si agarrando el dominio. ¿Ah? Ver imagen de rectas que pasan por origen. 0. Imagen de círculos centrados en 0, 0. Después imágenes de verticales y horizontales. ¿Y qué más? Después vamos a ver que vamos a intentar probar de una forma medio rápida, pero me tienen que creer algunas cosas, de que esta función es lo que después vamos a llamar conforme, es decir, que respeta los ángulos. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, a ver, ¿se dan cuenta por qué la primera parte? ¿Por qué la función es biyectiva? Si quieren, primero, ¿por qué es inyectiva? Y si yo agarro un punto de acá y agarro otro punto de acá, y yo afirmo que la imagen de esos dos puntos es distinta. ¿Se dan cuenta por qué? Porque tienen distinto ángulo. Piensen en lo que les dije, la función. Ahí va. Pero eso no tiene, o sea, puede que se repitan aunque tengan distinto ángulo. Por ejemplo, acá arriba, z a la 4 igual a 1. Entonces, es como una ecuación, ¿no? Este de acá, el i y el menos, el i y el menos 1 tienen distinto ángulo, pero cuando yo les hago la función z a la 4, los dos van a parar al 1. Si tienen distinto ángulo,
Pero cuando yo les aplico la función f de z igual a z a la 4, tanto este punto como este punto como este punto, todos van a parar al 1. ¿No? Si se fijan, si traemos el análogo del ejercicio de abajo para este, la región U vendría a ser esta, ¿no? Esta vendría a ser la región U. Con esta recta no estando en el dominio. Si se fijan, en ese dominio, ahí se cae lo que acabo de decir. Ahí tengo el único punto que va para el 1 es el 1, si solo me considero esta región. Ya esto lo dejé afuera. Entonces, ¿por qué estos dos puntos tendrían distinta imagen? O sea, F inyectiva. Vamos a empezar a escribir. Sean Z1, Z2, dos complejos distintos. ¿No? Quiero probar F de Z1 distinto de F de Z2. ¿Tá? O de forma análoga, lo que quiero probar es que Z1 a la N es distinto de Z2 a la N. Bueno, ¿cómo probarían esto? Se me fue el chat de nuevo. A ver. No estaba viendo lo que están escribiendo, pues se me había ido el chat. A ver si puedo. A veces me pongo a odiar eso un poco. Ahí va. Porque está menos que 2pi sobre n. Sí, o sea, no es en realidad una cuestión estrictamente de distancia. Tiene que ver, pero no tanto. Ahora vamos a ver por qué. Porque para que se repita tenés que poder pasarte 2pi. Ahí va por ahí. Va por cuestiones del ángulo. O ese mismo ángulo que se repite de punto es 2pi sobre n. Exacto. ¿Está? Todo lo que dijeron está bien. ¿Está? Es decir, ¿cómo hago yo para repetir un punto? Necesito un ángulo y otro ángulo tal que elevados a la n me den el mismo. ¿Está? Pero para dar ese otro ángulo, no sé si me está viendo la cámara, estoy diciendo imágenes con los dedos. Para dar otro ángulo que me dé lo mismo, no puedo agarrar un ángulo muy cerquita y que me dé el mismo. O sea, yo tengo que sumar n ángulos y que me caigan el mismo. Si piensan en los bordes, acá en el dibujito, para que otro punto me dé el ángulo 0, ¿está? El mínimo ángulo que tengo que conseguir es, mira que estar en esta recta. Esa recta se la saqué. Es decir, el margen de ángulos que me permito agarrar es muy chiquito para conseguir un ángulo tal que elevado a la n me dé un ángulo equivalente. Recuerden que lo que estoy haciendo con la función z a la n es agarrar el complejo, los módulos los multiplico y los ángulos los sumo. Entonces, este ángulo es tan chiquito que yo sumado este ángulo de n veces nunca llego a dar la vuelta, como bien dijeron en el chat. Si yo agarro este de acá, este punto, cuando yo le haga f, nunca voy a poder volver acá. Entonces, al no poder dar una vuelta, como bien dijeron, no puedo empezar a repetir cosas. Ahora vamos a ver, pero gráficamente la función z a la n es una rotomotesia, es decir, estira y rota. Es decir, y rota justamente lo que le falta a la región esta para llenar todo. Por eso va a ser biyectiva, eso lo vamos a ver enseguida. Esperen que desconecto esto. Ya vuelvo, que se me desconectó. Computadora. Esto lo vamos a escribir, va a ser la prueba formal, pero digo, créanse gráficamente lo que está pasando.
los ángulos son muy chicos, o sea, chicos para la función. Entonces, lo primero a ver es que si las Z1 y Z2 tienen distinto módulo, ya la imagen es distinta, ¿no? Primero observar. Y si módulo, perdón, si la parte de, no el módulo, si la parte real son distintas, no, si el módulo, no, si el módulo de Z1 es distinto al módulo de Z2, entonces f de Z1 es distinto a f de Z2. ¿Tá? Pues el módulo de Z1 a la n, ¿tá?, es distinto del módulo de Z2 a la n. Entonces Z1 y si esto es igual a Z1 a la n con módulo. Y esto es igual a Z2 a la n con módulo, y esto es igual a f de Z1, y esto es igual a el módulo, ahora módulo de f de Z2. Lo estoy diciendo en otras palabras, es que si el módulo de Z1 es distinto al módulo de Z2, el módulo de f de Z1 es distinto al módulo de f de Z2. ¿No? Entonces no son el mismo. Porque es el módulo de la n, lo que estoy haciendo. En definitiva. Entonces, vamos a suponer que tiene el mismo módulo. Módulo Z1 es igual a módulo Z2. ¿No? Que vamos a llamar si quieren R. ¿No? Y los ángulos, el argumento de Z1 es igual a θ1, argumento de Z2 igual a θ2. Ahora vamos a forzar la igualdad a ver qué pasa. ¿Tá? O decir un razonamiento por absurdo si quieren. ¿Tá? Entonces, f de Z1 es igual a f de Z2. Sí, y solamente sí. ¿Tá? El ángulo n, o sea, vamos a escribir así, r por e a la θ1 a la n. Este es Z1 escrito en polares. Es igual a r por e a la θ2 a la n en polares. R y R1 y R2 es 1, así que yo voy a poner 1 más. Perdón, no es 1, pero puedo suponer que es 1. Lo voy a dejar así. Esto es igual a R a la n por E a la I n θ, y esto es igual a R a la n por E a la I n θ. Ahí esa igualdad se hace solamente si, esto pasa, si solamente si n θ1 es igual a n θ2 más 2kπ. O sea, siempre que suman ángulos, pueden sumar 2kπ ángulos y el mismo ángulo. Ahí acá les queda que θ1 va a ser igual a, paso la n dividiendo, θ2 más 2kπ sobre n. Y esto es absurdo, ¿tá? Porque estoy diciendo que θ1 menos θ2 es igual a 2kπ sobre n. ¿Tá? Y eso no puede pasar, ¿tá? Porque los ángulos que están acá, la resta de los ángulos nunca puede ser 2kπ sobre n, siempre tiene que ser menor. Es algo que también dijeron por ahí en el chat. ¿Tá? Esto no puede pasar. No puede pasar en U. ¿Tá? Ya que en U los ángulos viven en 0, 2kπ sobre n abierto. Perdón la desprolijidad. Acá lo único que hice fue escribir relativamente formal lo que acaban de decir en el chat, pero es eso nomás. Es decir, que si los ángulos están muy cerca, no pueden estar 2kπ sobre n, que es lo que necesitaría yo para que
los ángulos sumados n veces es lo mismo. ¿Está? Acá este K no va, perdón, es 2pi sobre n. Entonces, esta resta nunca les puede, en dos ángulos que agarren en U, o sea, dos ángulos que iban acá, su resta nunca les va a dar 2kpi sobre n para ningún K. Sí, sin el K lo último. Bien, esto. Bueno, entonces ahí tenemos que f es inyectiva. ¿Tá? ¿Por qué f es biyectiva? Si mod de z distinto de 1, mod de z distinto de 1 ya no se cumple, ¿no? Si, bueno, en este abierto 1, pero si estoy en, por ejemplo, si es todo logrando hacer todos los complejos, puedo tener distinto módulo, puedo tener el mismo módulo, ¿tá? Y distinto ángulo y caer en el mismo lugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, tendría una ecuación, por ejemplo, si el módulo fuera 2, ¿no? Tendría una ecuación de este estilo, ¿no? N tita 1 igual a, perdón, a la n tita 2. O sea, esta sería la ecuación f de z1 igual a f de z2 para z1 y z2 con módulo 2. ¿Sí? Es decir, si tiene distinto módulo, esta igualdad ya es falsa, seguro. Pero si tiene el mismo módulo, podría estar bien a priori, ¿no? Piensen, fijar un módulo es fijar una circunferencia. Cuando yo fijo una circunferencia, z a la n lo que hace es mandar esta circunferencia, ahora vamos a ver, en otra circunferencia más grande y al mismo tiempo rota. Es decir, ahora vamos a ver, pero por ejemplo, z a la n agarra este pedacito de acá, esta circunferencia, y lo manda en este, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este dibujito, si yo empiezo a agrandar este intervalito de acá, este dibujito ahora lo borro porque queda muy desprolijo, pero yo me agarro este otro intervalo, de la circunferencia, digamos, capaz que ese z a la n lo manda en una vuelta entera, por ejemplo. El z a la n lo que hace es empezar a revolver en sentido antihorario y agrandar el módulo, pero manda circunferencia hacia circunferencia. Entonces, es como manda una circunferencia una más grande y empieza a revolver todo. Entonces, en este caso, voy a agarrar estos últimos dos. Por ejemplo, acá hay dos puntos del mismo módulo que pueden ir a parar a dos puntos al mismo punto. Por ejemplo, capaz que este punto y este punto, o este punto ahí, no sé, y este punto van a parar al mismo punto que es esto, por ejemplo. Es como la ecuación z a la n, esta es la que resolvimos hoy, ¿no? Pero pueden resolver perfectamente z a la n igual a 4. Solo en esta, acá van a tener algo del estilo, la función z a la n igual a 4, cuando resuelven esto, el radio de los z a la n igual a 4 tiene que cumplir que el radio de la n sea igual a 4. Es decir, el radio va a ser más chiquito que 4. Y van a tener la función f de z igual a z a la n, les va a mandar el disco de la raíz enésima de 4, el radio de raíz enésima de 4 al disco de radio 4. Capaz que no sé si entreveré un poquito con eso. A lo que voy es que pueden tener el mismo radio, distinto ángulo, y ir a parar al mismo punto. Pero si me restringo una franja de ángulos, una región, como dicen ahí, angular, determinada, medio chica, ahí sí tengo inyectividad. Y justamente se agarraron la más grande para que sea inyectivo,
Y justamente va a ser biyectivo con todos los complejos. Pero no le dé mucho bola igual. Para ver que es sobreyectiva, que es lo que faltaría, F sobre, simplemente quiero ver que llegue a cualquier punto. ¿Tá? Si Z es igual a R por E a la I tita, ¿tá? Busco un W tal que FW sea igual a Z. Eso quiere decir que es sobreyectiva. Entonces, ¿a quién me voy a agarrar como W? Bueno, agarro a alguien con radio, la raíz enésima de este radio, y el ángulo este lo divido en el pedacito enésimo de ese radio. O sea, lo divido entre n. Entonces, tomando W igual a R a la 1 sobre n por E a la I tita sobre n, obtengo que FW es igual a Z. Suponiendo que el tita está entre 2pi, entre 0 y 2pi, esto de acá vive entre 0 y 2pi sobre n. ¿No? Suponiendo tita entre 0 y 2pi, que es la forma en que escribimos a los ángulos. Si no, le tengo que restar 2pi hasta llevarlo a este ángulo. Si tita está entre 0 y 2pi, tita sobre n está entre 0 y 2pi sobre n, que es la región esta de acá. ¿No? Con 9%. Entonces es sobreyectiva. Es decir, llego a todos los complejos y parto de un pedacito. Entonces, F es una biyección entre la franja no es una franja, pero entre la región U, ¿tá? Y todos los complejos. Si se fijan, si es biyectiva, hay una función inversa. La función inversa es la raíz enésima. Fabio, una consulta. No, los límites de las rectas no tienen que ser distintos, porque si no la recta de ángulo 2pi sobre n no la conseguís nunca. ¿Cómo? Que los puntos que están... O sea, el estos puntos, límite, sí, esos puntos, y bueno, tiene que ser al revés, que la recta de ángulo sí, 0 sí, no esté tenés incluida. razón. Tenés razón. Y es al revés. Sí, porque cuando ya eleve estos de acá abajo a la n, no se van a mover de la recta porque el ángulo es 0. Tenés razón en el mundo. Los punteadas está acá abajo. Es verdad. Hay que cambiar los paréntesis. Tienes razón. Bien. ¿Se entendió ese detalle? ¿Esa corrección? O sea, si yo me quedaba con... Yo nunca iba a poder conseguir el puntito este de acá, con la otra región, ¿no? Porque los puntos de acá no van a parar acá. Pero los puntos de acá sí van a parar acá. O cuando yo le hago z a la n al eje real, como tiene ángulo 0, yo sumo n veces el ángulo 0 y me queda en el ángulo 0. Entonces, con esta recta nunca puedo ir a esta recta. Pero con esta recta sí puedo ir a esta recta. La z a la n manda esta en la punteada. Esta es la corrección. Bien, ya estamos casi sobre la hora, ¿no? No me muestra la hora. Sí, faltan 5. Bien. Entonces, algunas cositas más que quería ver de esto, que les había escrito ahí. Vamos a ver cómo es. Bueno, si le agrego dominio, es claro que esto deja de ser biyectivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que es simplemente la misma prueba. Deja de ser biyectivo si yo permito que esta igualdad pueda ocurrir. Si agarro dos ángulos que distan como ángulos 2 sobre n y tiene el mismo módulo, van a aplicar al mismo punto.
Si yo a U lo copio, por ejemplo, si yo a U le permito hacer todo esto, todo lo pintado amarillo, ahora sí, acá hay ángulos que distan 2π sobre n, ¿tá? Entonces si tiene el mismo módulo, cuando yo le eleva la n, los ángulos finales me van a dar los mismos, y si los módulos también son los mismos, me da el mismo complejo. Es lo mismo que pasa con las raíces enésimas. Las raíces enésimas, el U vendría a ser este que está acá, y yo le permito al U ser más grande, ya dejo de ser inyectivo. Ya tengo dos puntitos con para el mismo. Bien. Entonces, de alguna forma, U es el lugar maximal en el cual, es un lugar maximal en el cual F es biyectiva. Si lo agrando un poquito más, deja de ser biyectiva. Como les decía, pueden tomar a la inversa de esta función como la raíz enésima. A la inversa de esta función le llamo raíz enésima. Entonces acá, ¿qué fue lo que hicimos acá? Básicamente, cuando fuimos a buscar este W, lo que hicimos es hacer la raíz enésima del complejo Z, pero me tomé una posible elección de ángulo. Me tomé θ sobre n. Pero me podía haber agarrado otro. ¿Sí? Otro ángulo tal que dé lo mismo. ¿Sí? Pero si yo quiero definir la inversa es una función que va de los complejos en U. ¿Sí? Esa es una raíz enésima. Pero puedo definirme otra raíz enésima que me dé, en vez de los puntos en este U, me puede dar puntos acá, por ejemplo. Eso se lo dejo para que lo piensen ustedes, pero si lo copio, o sea, en vez de ángulos entre 0 y 2π sobre n, considero ángulos entre 2π sobre n y acá sería 6π sobre n, o sea, ángulos de esta forma, ¿no? Perdón, 4π sobre n. Considero las rectas con estos ángulos, tengo varias regiones. Mi afirmación es que puedo definir raíces enésimas a cada una de esas regiones, es decir, puedo volver con raíz enésima eligiendo ángulos en cada una de estas regiones. Es lo que hago con la raíz enésima de la unidad. Bueno, lo puedo hacer con raíz enésima de cualquier cosa. Es decir, me elijo una primagen en cada uno de estos lugares. O dicho de otra forma, la ecuación esta f de z igual a z a la n tiene una solución en cada una de estas regiones. Una solución en la región U, otra en esta que está por acá, otra en esta que está por acá, etc. Entonces yo agarrando me restringo una de esas regiones y tengo una biyección. ¿No? Por lo tanto, la raíz enésima se puede definir, ¿no?, en todos los complejos, pero el dominio lo tengo que elegir dependiendo de cuál es el margen de ángulos que yo quiero. Si quiero ángulos entre 0 y 2π sobre n, o ángulos entre 2π sobre n, 4π sobre n, etc. Entonces hay como varias inversas, está mal dicho inversas, porque para este dominio y este codominio la inversa es única porque la función es biyectiva. Pero tengo como muchas raíces enésimas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dependiendo de dónde salgo y a dónde voy. Bien. Y lo último que quería ver es cómo es esto de las imágenes de los círculos y de los rayos, ¿no? Los rayos son las rectas que pasan por el origen, ¿no? Imágenes de círculos y rayos. Se me fue el chat de nuevo. ¿Ustedes me están escuchando y viendo? ¿O me están dando medio mal el Zoom? No. Ahí. Está perfecto, voy a compartir de nuevo. Acá. Y el chat. Ahí va. Está. Bueno, a ver, ¿se dan cuenta cómo son las imágenes de los círculos y los rayos? Vamos a hacer un círculo y un rayo. Recuerden, z a la n lo que hace es el módulo, lo multiplico por n,
el ángulo lo suma n veces. Pero que es esta n. Vamos a dibujar un rayo. Vamos a dibujar un círculo. Bueno, vamos a empezar por el círculo, que ya hablé un poquitito. Esto elijo. Acá tienen F. ¿A dónde mandaría F un círculo? ¿Qué es un círculo? Se lo dice de otra forma. Un círculo es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que el radio es constante. ¿A quién mandaría F? A alguien de radio constante. F z la n, ¿no? Imagínense que esta radio es... Imagínense que el radio es 1, para empezar. Le voy a poner R, pero para fijar ideas. Si el radio fuera 1, ¿cuánto es z la n de alguien de radio 1? O sea, ¿dónde lo puedo ubicar? Exacto. La pregunta general es eso. O sea, F manda un círculo de radio R a un círculo de radio R a la N. ¿Está? ¿Se dan cuenta por qué es eso? Piensen en la fórmula esta en polares. F de R E a la I tita es Rn por E a la I tita N. ¿Qué es eso? Fíjense que los ángulos acá, tengo todos los ángulos en el círculo. Tita entre 0 y 2pi. Si yo los sumo n veces, consigo también todos los ángulos y un montón de veces. Es decir, como que me piso varias veces. Y el radio va a ser todos los puntos que se escriben de esta forma con el radio fijo, van a ir a un lugar con el radio fijo. La única diferencia es que acá el radio es R y acá el radio es R a la N. Si acá dejo el radio fijo, acá queda el radio fijo. Voy de un lugar de radio R a un lugar de radio R a la N. Esto me va a mandar un círculo. Me quedo casi igual, pero esto es R a la N. Lo que hice fue, ¿qué es un círculo? Un círculo es fijar el radio y mover el ángulo. Ahí va, gira y agranda los círculos. Y es lo que está haciendo. Lo que pasa es que acá el giro no lo veo en la imagen porque gira alrededor del círculo. Es decir, lo que hace es, no sé si me ven a mí mi cara, agarra un círculo, Z la N, y lo que hace es, lo manda a un círculo más grande, pero lo empieza a revolver. ¿Está? Es decir, el de la izquierda, el verde, lo manda al de la derecha, pero revuelto, es decir, le da N vueltas. El círculo verde este le va a dar N vueltas a este. Entonces, lo agranda y lo empieza a girar. El círculo lo gira N veces en sí mismo. Entonces, la función z-n es como que revuelve y expande, ¿no? Pero ese revolver y expandir manda círculos en círculos, ¿no? Y estas rectas se dan cuenta dónde pasan. ¿Cuál es la diferencia de la recta y el círculo? Un círculo es fijar un radio, mover un ángulo. Un rayo es al revés, fijar un ángulo y mover un radio. Entonces, esto es, fijo acá el ángulo tita. Es un rayo que forma un ángulo tita por n con el origen. Es eso. ¿Se dan cuenta por qué? De nuevo, fíjense en la fórmula que está acá abajo. Si en vez de fijar el tita acá, si en vez de fijar el r, yo fijo el tita, el ángulo que aparece acá es fijo. O sea, si el tita es fijo, esto no se mueve, y lo que sí se va a mover es el radio. Si acá se mueve el radio, acá se mueve el radio. Si acá es g fijo L y tita, acá queda fijo L y tita n. Entonces esta se mueve una recta, que es esta, con ángulo n tita. Pero, ojo, manda una recta en la recta,
pero también hay una cuestión de que estiran las cosas por un lado, y bueno, en realidad, eso de estirar, tengan cuidado, porque si el radio es más chico que uno, no estira, al contrario. Es decir, esta recta, si por ejemplo el módulo 1 está acá, la parte que está acá se contrae un poco, se empieza como a acercar al 0 y la parte de acá se expande. Esa regla de n. Si R es más grande que 1, se agranda, si R es más chico que 1, se achica. Entonces, lo que hace en las rectas estas es, si R es más grande que 1, estira, y si R es más chico que 1, contrae, pero manda una recta a una recta. Entonces, fíjense que la función z a la n manda círculos en círculos y rectas en rectas. Entonces es como que de alguna forma manda como una cuadrícula circular en una cuadrícula circular. Es decir, si el plano lo empiezan a dibujar así, en vez de escribirlo en vez de hacer como cuadraditos, como hacen coordenadas cartesianas, lo pueden escribir así. Dibujan el plano así, y la función z a la n manda esto en esto, de alguna forma como respetando esas cuadrículas. No manda la misma cuadrícula. Los círculos van en círculos más grandes y los rayos van en otros rayos. Pero sí van rayos en rayos y círculos en círculos. Es una telaraña. Capaz que con este dibujito pueden hacer la última parte, que es cómo andan las rectas horizontales y verticales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si sé en dónde va ese rayo, sé dónde va este otro rayo, fíjense qué pasa con este segmento. Y si tienen otro rayo acá, en este segmento. Fíjense qué pasa con estos 3 puntos. La imagen de esta horizontal tiene que pasar por la imagen de estos 3 puntos, distintos 3 rayos. Para que vayan pensando qué es lo que pasa con otras rectas horizontales o verticales. Eso se lo dejo para que lo piensen ustedes. Y el también que tiene mucho jugo el ejercicio es la parte B. Es básicamente un estudio parecido, pero con exponencial. Ver qué pasa con las imágenes de rectas y curvas, rectas y horizontales y verticales. Lo de las horizontales, lo que digo es, quiero ver, ahora ya vi dónde mandan los rayos y los círculos. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con a dónde va esta recta? Por ejemplo. Quiero dibujar un poquito más o menos. ¿Y qué es lo que quiere decir con la parte de que son ortogonales las curvas? O sea, ¿qué quiere decir que una curva sea ortogonal? Eso me olvidé. Eso, 2 curvas en ortogonales quiere decir que el ángulo del corte entre ellas es 90. ¿Cómo me fijo eso? Fíjense que este es 90, por ejemplo. Me fijo esto tiene que hacer memoria de cálculo 3, me fijo en los tangentes. Es decir, si parametrizo esta curva, acá la velocidad de esta curva es para acá, y esta es para acá. Están las derivadas de las parametrizaciones. 2 curvas son ortogonales si esas derivadas son ortogonales. Si esos 2 vectores son ortogonales en el corte. O si quieren, si la recta tangente en este punto por esa curva y la recta tangente por la otra curva son ortogonales. Es lo mismo. ¿Qué? Tendría que agarrar una recta horizontal, una recta vertical, transformarlas y ver el corte de las curvas transformadas. ¿Eso que está diciendo? Pero sí, no sé si el ejercicio pretende hacer eso, se puede hacer así, pero son cuentas que no son muy lindas. La clase que viene capaz que les comento algo que implica derivar, pero derivar polinomios. Me pueden creer que derivar un polinomio complejo es igual que derivar un polinomio real, que es bajar el exponente y poner un exponente con -1. Si me creen que esa derivada funciona, hay una prueba muy rápida de que esto, de que manda rectas ortogonales en ortogonales. Pero capaz que se lo comento en la clase que viene. Pero no solo manda ortogonales en ortogonales, sino respeta los ángulos. Es decir, si tengo 2 ángulos así, la imagen van a ir a 2 curvas, pero cuya intersección respeta el mismo ángulo. Entonces se llaman transformaciones conformes. Todas las transformaciones derivables en sentido complejo van a ser eso. Y lo que me preguntaron ahí igual eso lo retomamos en la clase que viene al principio, si quieren. Lo de las horizontales que me preguntaron,
para intentar hacerse un dibujito. Imagínense que tiene una horizontal así, ¿no? Y quiero ver la imagen de F. Yo lo que digo es, hagan, no sé, otro corte vayan viendo cortes con rayos, por ejemplo. Ya tengo estos dos cortes. Este rayo es el original para acá, pero este otro rayo capaz que va para acá. ¿Ya? Y este corte, que es el rayo más, el ángulo más grande, capaz que está por acá. Y este corte tiene un radio más grande, va a estar por acá. Entonces, este segmentito que está acá, tiene que mandarse por F a algo que va de este punto, de la imagen de este punto a la imagen de este punto. Es decir, va a ser algo como así, ¿no? Fíjense que a medida que voy para acá, el ángulo se va. Tiro otro rayo por acá. Este otro rayo rojo, capaz que va para acá. Pero el radio es más chico del punto este, entonces este punto capaz que está por acá. Entonces, este segmentito negro que dibuja acá, une la imagen de este punto con la imagen de este punto, que son estos dos. Entonces, esta horizontal tendría que venir de este punto a este punto, entonces tiene que ser como algo así, ¿no? Lo que va a terminar pasando es que las horizontales y las verticales como que se van a mandar en cosas que se enrollan un poquito. No hay mucho más en realidad. No tienen que hacer mucho más que esto. O sea, con verlo gráficamente le cansa. No es que se vaya a trabajar con eso. Se puede escribir una fórmula, pero no nos dice mucho. La idea es eso, ver que las horizontales y las verticales no van en horizontales y verticales. O sea, los rayos y circunferencias van en rayos y circunferencias, pero horizontales y verticales, que no pasen por el origen, se empiezan a doblar, empiezan a enrollarse, ¿no? Es eso nomás la última parte del 6. ¿No? Estamos repasados. Pero por mí seguiría, pero los libero por acá. La clase que viene ya va a haber una presentación. Me pueden escribir por los que quieran hacer más ejercicios. Ahora en un ratito publico una planilla en EVA. Y a partir de la clase que viene, voy a dejar más espacios para ustedes. Así que intenten tirar todos los brazos que tengan. O sea, hoy fue una especie de repaso. Yo hablé todo el día. Mi idea es que hablen un poco más ustedes, ¿sí? Por cualquier consulta, obvio que me escriben. Una consulta. ¿La siguiente clase es el práctico 2 o el 1? Voy a arrancar con una puntualidad que es lo que sigue este ejercicio del práctico 1. Un compañero va a presentar el ejercicio 13 y después arrancamos práctico 2, con lo básico. Está, gracias, bárbaro. ¿Te puedo hacer una consulta de letra, rapidita? Sí. No, en la parte 6b, consulta de letra nomás, que dice que concluir que la función exponencial no puede ser un polinomio. ¿Qué quiere decir eso? Como que poder distinguirla a partir de, no sé, el límite o algo así. Claro. La idea es esa parte, capaz que lo veremos en la que viene un poquito medio rápido, es que los polinomios como que los podés extender al infinito. Es decir, vos podés decir que un polinomio del infinito va al infinito, y ahí queda continuo, queda todo bien. Vamos a hablar capaz que un poquito esto se puede formalizar en lo que se llama la esfera de Riemann. Es decir, la clase viene explicado mejor, pero agarramos el plano complejo y se llama la compactificación por un punto del plano, que es como agarrar el plano, empezar a doblarlo como en un globo terráqueo, y se empieza a formar como una pelota, y en el polo norte pongo el infinito. Entonces, una esfera la puedo pensar como un plano que lo compactifiqué y le puse un punto que le llamé infinito arriba. No. Okay, eso después lo comento mejor. Está, dale. La idea de fondo es que los polinomios se pueden definir ahí. Es decir, en el infinito puedo decir que un polinomio vale infinito y está todo bien, pero la exponencial no. Ah, bien, está. Bueno, lo vemos bien. Bueno, gracias. Bueno, de nada.